dos sucesos A y B son independientes cuando que ocurra uno no influye para que ocurra el otro. Y en ese caso sucederá lo siguiente, que la probabilidad, por ejemplo, de que ocurra A sabiendo que ya ha ocurrido B va a ser igual a la probabilidad de que ocurra el suceso A. ¿De acuerdo? Y por la regla del producto sabemos lo siguiente, que la probabilidad de la intersección se puede calcular como el producto de la probabilidad de que ocurra el suceso B por la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Pero ahora mismo tenemos que si los sucesos son independientes, esa probabilidad coincide con la probabilidad de que ocurra el suceso A. Por lo tanto, cuando dos sucesos son independientes, se verifica que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad del producto de cada uno de esos sucesos. ¿De acuerdo? O de los sucesos que intervienen. Del mismo modo, diremos que como A y B son independientes, también está ocurriendo lo siguiente, que la probabilidad de B condicionada a coincide con la probabilidad del suceso B. Y por la regla del producto se verifica siempre que la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A, o de que ocurra A, mejor dicho, por la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ya ha ocurrido A. Si unimos la regla del producto con que los sucesos son independientes, la probabilidad condicionada se puede sustituir por la probabilidad de B. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos independientes será igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿De acuerdo? Estas dos fórmulas coinciden. ¿Por qué? Porque el producto de probabilidades es conmutativo. Por lo tanto, cuando dos sucesos sean independientes, la probabilidad de la intersección de dichos sucesos se podrá calcular como el producto de las probabilidades de los sucesos. Ahora, igual que definimos sucesos independientes, se pueden definir los sucesos dependientes. Y dos sucesos A y B serán dependientes cuando la probabilidad de que ocurra uno sí que se ve afectada por la de que ya haya ocurrido o no el otro. En ese caso, la probabilidad de la intersección se calculará empleando la regla del producto, es decir, con estas dos fórmulas que ya teníamos aquí arriba indicadas. Vamos a hacer un ejercicio viendo cómo trabajar o cómo calcular probabilidades o la probabilidad de la intersección dependiendo si los sucesos son dependientes o independientes. Entonces, nos dicen lo siguiente. Nos dan una baraja española y nos dicen que se extraen dos cartas, pidiéndonos que calculemos la probabilidad de sacar dos caballos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular la probabilidad de sacar dos caballos, pero de dos formas distintas. En el apartado A, sin devolver la carta tras la primera extracción, y en el apartado B, devolviéndola. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el primer apartado se extrae una carta y sí que va a depender el resultado de la segunda dependiendo de lo que hayamos sacado en la primera. ¿De acuerdo? Entonces, como sí que existe esa relación de dependencia, sí que influye el resultado de una carta en el siguiente resultado que obtengamos, los sucesos serán, por tanto, dependientes. Entonces, vamos a calcular dicha probabilidad. Sabiendo que los sucesos son dependientes, pues la probabilidad de que la primera carta sea un caballo y la segunda carta también sea un caballo será igual, por tanto, a la probabilidad de que la primera carta sea un caballo por la probabilidad de, sabiendo que la primera carta ha sido un caballo, la segunda también lo sea. Es decir, como son sucesos dependientes, calculamos la probabilidad de la intersección basándonos en la regla del producto. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un caballo en una baraja española? Pues como hay 40 cartas y 4 caballos, esa probabilidad según la regla de Laplace será igual a 4 cuarentavos. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad por la probabilidad de sacar un segundo caballo sabiendo que la primera carta ya ha sido un caballo? Entonces, como no estamos devolviendo la primera carta a la baraja, lo tenemos aquí indicado, es sin devolver. Al extraer la segunda carta, en nuestra baraja ya no hay 40 cartas, sino 39. Y como la primera carta extraída ha sido un caballo, ya no nos quedarán 4, sino 3. Por lo tanto, empleando la regla de Laplace, esta probabilidad será igual a 3/39. Multiplicamos ambas fracciones, entonces, antes de ello las simplificamos, tenemos un 40avo y un 13avo. Eso es igual a un 130, que es 13 por 10, y eso es igual a 0,0077. Ahora vamos a calcular la probabilidad de sacar dos caballos, es decir, que la primera carta sea un caballo y la segunda sea un caballo, pero sabiendo que se devuelve la primera carta después de extraída. Es decir, que el resultado obtenido al extraer o al sacar la primera carta no va a influir
en el de la segunda. Por lo tanto, tenemos sucesos independientes. Y la probabilidad de extraer 2 caballos va a ser igual a la probabilidad de extraer un caballo por la probabilidad de extraer un caballo. ¿De acuerdo? En la segunda extracción. La probabilidad de extraer un caballo es igual a un 40avo. Y si se devuelve la primera carta sacada a la baraja, al extraer la segunda carta volvemos a tener 40 cartas en la baraja y sigue habiendo 4 caballos disponibles. Por lo tanto, el producto de esas dos fracciones va a ser igual a 1 partido de 100 y por tanto la probabilidad de extraer 2 caballos devolviendo la primera carta a la baraja es igual a 0,01. Así pues, la probabilidad de sacar 2 caballos en una baraja española es superior cuando se devuelve la carta al mazo, la primera carta, que cuando no se devuelve.